Buenos días familia, les habla Santiago del CENTI Canadá Hamilton. Hoy nuevamente vamos a meditar la palabra de Dios y vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y podamos después de este tiempo tener una nueva semilla en nuestro corazón. Yo quiero que ahí donde estás, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tantas cosas crees que la humanidad hoy en día tiene en común? Seguramente la respuesta pues es muy fácil y ya la tienes. Pues son muchísimas las cosas que hoy la humanidad tiene en común. Algunas de estas cosas han venido quizás apareciendo ahora en los últimos tiempos, como es por ejemplo la tecnología, se ha vuelto algo común dentro de la sociedad. Pero hay una que viene desde el principio de la humanidad. Hay algo que ha sido común y es el miedo. El miedo que ya sea que le llames temor, angustia, desconfianza, pero es esa sensación que nos acobija a todos los seres humanos, de una u otra manera. La palabra de Dios nos cuenta que en el principio Adán y Eva se relacionaban con la creación de una manera normal, es decir, con la naturaleza, los animales, sin ningún temor, sin ningún miedo, sin que Adán estuviera preocupado de nada. No había esa sensación, ¿verdad? Hasta que en Génesis, en el capítulo 3, versículo 10, aparece por primera vez la palabra miedo. Dice que Adán dijo, tuve miedo. Desde ese momento el hombre empezó a descubrir y a vivir con esta sensación que nunca antes había vivido. Fíjate que nadie conocía esa palabra. Nunca, yo creo que cuando Adán dijo miedo, como que Eva lo tuvo que haber mirado como, ¿y a este qué le pasó? Los animales, es decir, la naturaleza, el mismo Dios tuvo que haber quedado sorprendido de ver que esa palabra hubiera salido fruto de una sensación interna que había en Adán en ese momento. El diccionario describe este miedo de la siguiente manera. Dice que es un sentimiento que nos produce la posibilidad de que nos suceda algo que pueda provocarnos un gran mal en nuestra vida. También dice, es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, ya sea real, supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una sensación desagradable por lo general. Y hoy quizás esa sensación de la que estamos hablando, tú la tengas. Quizás hoy me acobija a mí también. Esa sensación de temor, de miedo, de angustia, esa sensación que es desagradable. Ahora, ¿de qué manera es la pregunta? ¿Cómo me está abarcando hoy? Miedo puede ser a lo que pasará, miedo a lo desconocido, temor de no poder salir adelante, angustia por mi situación familiar, financiera, legal, miedo quizás de perder a alguien, temor de quedar sola, de quedar solo, miedo a la enfermedad, a la vejez, miedo de este mundo, miedo a tomar una decisión, temor por mi parte laboral, etc. Hay muchos miedos que podríamos hablar ahorita, esa sensación que quizás hoy a ti y a mí nos esté acobijando. Tengo que decirte que en la Biblia aparece un hombre que es el rey David, que un día también se encontró con esta sensación, que un día también se encontró en su corazón con esta sensación desagradable. ¿Por qué? Su líder, ¿verdad? Su ejemplo, el rey de ese momento que era Saúl, dice que la palabra de Dios que lo quería matar, que empezó a perseguirlo para quitarle la vida por mucho tiempo, ¿sí? Pero en uno de los momentos más críticos, donde quizás David ya se veía sin salida, Dios le da la tremenda victoria. En un momento donde David estaba lleno de angustia, de temor, dice que Dios le dio la victoria. Y es allí cuando David escribe el Salmo 34. Yo quiero que hoy, si tú puedes, me acompañes en este Salmo. Salmo 34 tiene un título, dice la protección divina. Y luego hay un subtítulo que dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Resulta que en este momento pasa algo muy interesante. David se presenta delante de este sacerdote Abimelech y le cuenta ahí, le mete un cuento y finalmente Abimelech le entrega los panes de la propiciación e incluso, no vas a poder creerlo, le entregó la espada de Goliat. La espada de Goliat la habían guardado y ese día se la entrega. David se metió en la misma zona, en este caso de Saúl. Y Saúl furioso empieza a perseguirlo con muchísima más rabia cuando se entera. Pero David
obtuvo la victoria a través de lo que fue obviamente el respaldo de Dios. Entonces, ¿qué mejor que aprender de este hombre que dice la palabra de Dios que tenía el corazón conforme al de Dios? Aprender de cómo él salió adelante en un momento de angustia, en un momento de temor, en un momento que quizás se asemeja con el que tú y yo hoy estamos viviendo, en esa sensación que nos acompaña en nuestro corazón. En el versículo 4 del Salmo 34 dice lo siguiente, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjate el primer paso que nos da David, que él hizo. Dice que buscó a Dios. Es decir, el buscar a Dios tiene que ver con tomar una acción. Tiene que ver y tuvo que ver con que David tuvo que buscar a Dios, apartar un momento de su día, de sus días, en donde se iba a tener una intimidad, a buscarle. Cuando uno va a buscar algo o a alguien, uno se toma el tiempo, escarba, revisa. Dice que David hizo esto para Dios. Dice que David lo buscó, tomó la acción de buscar a Dios. Pero lo más increíble es que la Biblia nos dice que Dios lo oyó. Es decir, que cuando buscamos a Dios, Dios nos oye. Mira qué interesante. Y hay una respuesta siempre de parte de Dios, porque acá dice que cuando lo buscó y Dios lo oyó, dice, y me libró de todos mis temores. ¡Qué bueno! David busca a Dios, Dios lo oye y dice, y lo libró de todos sus temores. Lo libra de todos sus temores. Pero vamos al versículo 6. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová, y él lo libró de todas sus angustias. Cuando dice, este pobre clamó, se está refiriendo a él mismo. Dice que David busca a Dios, pero después dice que también le clamó. Es decir, la búsqueda de Dios en el momento de angustia, de temor, de miedo, cuando algo está, cuando mi familia está en peligro, cuando mi matrimonio está en riesgo, cuando mis hijos se me están perdiendo, cuando mi vida se me está saliendo de las manos, cuando estoy atravesando una situación complicada, no solamente es buscar a Dios, familia, tenemos que clamarle a Dios. Tenemos que aprender esto del rey David, que no solamente le buscó, sino que le clamó. Y una vez le clamó, dice entonces que le oyó Dios otra vez y lo libró ahora de todas sus angustias. Primero dice que lo libró de todos sus temores. Ahora dice que lo libró de todas sus angustias. Fíjate entonces que el rey David nos enseña eso y el Espíritu Santo hoy nos lo revela en nuestro corazón. No es solamente buscar, tengo que clamar. Cuando mi vida está en juego, yo clamo, yo grito. Dice entonces en el versículo 7 y 9 el tercer punto. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esta es la última enseñanza que nos da David. Dice, temed, temed. Ser un hombre y una mujer temeroso de Dios, ¿verdad? Dios nos enseña a través de la vida de David que es necesario que le busquemos, le clamemos, pero también es necesario vivir una vida temerosa de Dios, porque dice en el 9, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Fíjate, nada falta a los que le temen. Ahora, ¿qué es ser temeroso de Dios? En el versículo 11 David nos lo enseña, dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Mira lo que dice en el 13 y en el 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Mira lo tremendo que David nos enseña. Nos enseña que es ser un hombre temeroso de Dios. Dice uno, fíjate en tu manera de hablar. Y acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Cuál es ser un hombre temeroso de Dios? Ya tiene que ver también con mi manera de hablar, de expresarme, de lo que mis conversaciones. Dice también la mentira. Una persona temerosa de Dios, el tener temor de Dios, tengo que alejarme definitivamente de la mentira, apartarme de lo que a Dios no le agrada, buscar hacer el bien, eso es temerle a Dios, apartarme de lo que a Dios no le agrada, buscar hacer el bien. Y entonces en el versículo 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Familia, yo creo que acá el rey David, a través hoy del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos está enseñando algo muy interesante. Y es la importancia de buscarle a Dios, de clamarle,
pero también de desarrollar una vida de temor a Dios. Fíjate entonces que hoy nos acompaña quizás esa sensación de miedo, esa sensación de angustia, esa sensación de no saber qué va a pasar con mi matrimonio, que no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé qué va a pasar con mi situación financiera, con mi estatus legal, no sé qué viene en el futuro para mi vida, no sé cómo será mi vejez, no sé qué va a pasar con esta enfermedad, pero lo único que yo te digo es que David nos enseña acá 3 pasos fundamentales. Busca a Dios, clámale a Dios hoy y aprende a ser un hombre y una mujer y aprendamos a ser temerosos de Dios. Yo te quiero invitar entonces que en este día tú y yo podamos hacer una oración, podamos buscarle a Dios, acerquémonos a Él, busquémosle, clamémosle en este momento y tomemos la decisión de caminar en el temor a Dios. Yo te invito entonces que me acompañes en esta oración y le podamos decir: Papá Dios, te damos muchas gracias por permitirnos en este momento estar delante de ti. Señor, aprender a través de tu palabra que esa sensación viene quizás desde el principio de la humanidad. Una sensación que se despertó en Adán en el momento que él decidió apartarse de ti. En el momento que dejó de ser un hombre temeroso de ti, esa sensación surgió en su corazón. Señor, si el habernos apartado de ti, si el estar haciendo quizás las cosas de manera equivocada nos ha llevado a tener esas sensaciones, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy venimos a buscarte como lo hizo David. Hoy venimos a clamarte y a rogarte que tú intercedas en nuestra vida. Que así como tú le dijiste a David que le oíste, que hoy tú también nos pongas la certeza de que tú nos oyes, Señor, de que tú también nos vas a librar de nuestros temores, nos vas a librar de nuestras angustias, no vas a permitir que nada nos falte, porque así lo dice, Señor. Qué extraordinario como tu palabra describe que tu presencia, el Espíritu Santo, acampa alrededor de nosotros. Yo te tengo que decir que hoy el Espíritu Santo acampa alrededor tuyo, es decir, se posesiona en tu entorno, en tu matrimonio, en tu familia, en todo lo que te rodea, para defenderte, para darte la victoria, para que nada y absolutamente nada te falte. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos entonces de que tú riegues con ese bálsamo de sanidad nuestra vida, que nuestro corazón sea convencido entonces de tu amor, que nosotros podamos saber y tener la seguridad que David tuvo, y era que su Padre, su Dios, su Rey, lo acompañaba, estaba con él. Gracias, Señor, porque hoy podemos entonces tomar la decisión de buscarte. Yo te invito que hoy, ahí donde estás, le puedas decir, Papá Dios, anhelo buscarte. Hoy tomo la decisión de empezar nuevamente a buscarte, de empezar nuevamente a clamarte por esta situación. Quizás lo había dejado a un lado, me había resignado a que la medicina, a que la ciencia, a que la gente, a que la sociedad fuera la respuesta para este problema. Me había resignado a oír simplemente lo que aquellos me decían, pero se me había olvidado acercarme a ti, a clamarte para escuchar tu voz, Señor, para escuchar lo que tú tienes para mí, tu respuesta, Señor. No quiero que esta sensación me acobije más, quiero que la sensación, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, hoy se derrame sobre mi vida. Yo te invito, Espíritu Santo, a que tú te derrames con esa paz. Y por último, entonces, te pedimos para que tu presencia, Espíritu de Dios, nos capacite, nos llene de esa fortaleza para poder ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Hombres y mujeres que aprendamos a apartarnos de la mentira, que aprendamos a hablar lo que edifica tu nombre, que aprendamos a apartarnos de lo que a ti no te agrada, Dios, que empecemos a generar el bien, que empecemos a buscar hacer el bien. Muchas gracias, porque en tu palabra entonces tú terminas diciendo que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nos apropiamos hoy de tu promesa, Papá Dios. Gracias por tu compañía y por tu amor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Quédate con nosotros hoy en el resto de lo que quede de este día. Tómanos de la mano, porque nosotros queremos tomarte de la mano. A ti te damos toda la gloria, Papá Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo te hemos orado. Amén. Familia, yo les invito entonces que sigamos en este momento en una sintonía de adoración. A pesar de que muchas veces nos hemos refugiado en muchas cosas, Señor, hemos aprendido a refugiarnos en tu presencia.
Y una vez más, por medio de este canto te pedimos, guárdanos en tu presencia. Quiero aprender a caminar estando en tu presencia y vivir. Hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza estaba en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no se harían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se pudra con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu interior para poner en mí tu corazón. Quiero aprender a caminar estando en tu presencia y vivir. Hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza ha estado en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no se harían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se pudra con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu interior para poner en mí tu corazón. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se pudra con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu interior para poner en mí tu corazón. Levanta tus manos y dile al Señor así: guárdame, Señor, tus propias palabras, en tu presencia.